días. En esta sección sobre productividad y cambio tecnológico saltamos a un tema esencial y uno de los retos de las economías mundiales, que es los cambios tecnológicos y sus implicaciones en la productividad y en la desigualdad. Entonces, para empezar, vamos a ver una serie de hechos y tendencias que se están dando en las economías mundiales. Para datos de Estados Unidos, en este gráfico lo que vemos es cómo la parte del ingreso nacional que va a parar a los trabajadores se ha estado reduciendo desde los años 90. Antes era más o menos constante y a partir de ese momento pues hay una reducción pues, de entre 5 y un 8% de la parte que va a los trabajadores respecto a la parte del ingreso nacional en el reparto que va al capital o a las empresas. Aunque son datos para Estados Unidos, pues es un hecho que más o menos se ve en otras economías avanzadas. Otro segundo gráfico que marca una tendencia es los cambios en la desigualdad en cuanto a los medidos en los salarios reales. Entonces lo que vemos es que hasta los años 80, en estos 5 grupos demográficos, según su nivel de estudios, tenemos gente que no ha terminado bachillerato, gente que tiene bachillerato, una universidad, ciertos estudios universitarios y posgrado. Pues hasta los años 80 todos los grupos estaban creciendo en salario real. Iban estando mejor. Había fuerzas que empujaban a que todos los barcos subieran cuando subía la marea. Pero a partir de los años 80 algo pasa, que empieza a haber una gran divergencia, una gran desigualdad. Vemos como los salarios reales de los trabajadores menos cualificados, los que tienen no han terminado bachillerato o tienen solo bachillerato, está cayendo, y en cambio los salarios reales de personas que tienen estudios ya superiores de posgrado está subiendo. Es decir, que no solo que uno suba más rápidamente que otro, sino que unos están subiendo, la de los trabajadores más cualificados, y otros están cayendo, la de los trabajadores menos cualificados. Entonces se está ensanchando esa brecha y creciendo la desigualdad. Y esto es una tendencia. Si vemos en el siguiente gráfico, medido esta desigualdad por el índice de Gini, está subiendo en todos los países. ¿Verdad que en Estados Unidos mucho más? Vemos que Estados Unidos pues, es un campeón en desigualdad, pero en todos los países sube, más o menos. En Francia muy poquito y en otros países más, pero es una tendencia, es un hecho que se da en las economías avanzadas. Otro hecho relevante es que, como vemos aquí, en la mayoría de países, aquí se cumple para todos los países, los empleos que están cayendo tienen que ver con empleos de las clases medias. Es decir, si partimos la distribución de la renta en 3 grandes grupos, los que menos ganan, los que ganan por medio y los que ganan mucho más, pues donde se están cayendo más empleos, destruyendo más empleos, es en esos salarios medios. Puede ser pues personal de oficina, trabajadores de la construcción o de las empresas industriales. Es donde está sufriendo más la caída del empleo. En los salarios superiores pues sube, y en los salarios más bajos, en los trabajadores menos cualificados, pues según los países sube más o menos, pero bueno, sube un poquito, por lo menos no baja dramáticamente. Y esto es otra tendencia que hay que explicar. En el siguiente gráfico lo que vemos es, si partimos en 3 grupos según la cualificación baja, media y alta, pues lo que vemos, y que refuerza la tendencia anterior, es que es en donde las capacidades, donde la cualificación son medias, donde más están cayendo los empleos.
vemos que hace como una especie de U en los años, a partir de los años 90, y es decir, que en los trabajos menos cualificados se está creando empleo, en los trabajos más cualificados se crea empleo, pero donde desaparecen los trabajos es en esas capacidades, en esos trabajos de capacidad media. Esto también es una tendencia en las economías avanzadas. En el siguiente gráfico vemos que donde más se da esa caída, si lo vemos por sectores, es en las manufacturas. Los servicios, la agricultura hay cierta... se mantiene bastante constante, y es en las manufacturas donde se ve más acentuadamente esa caída del empleo, y veremos cómo esto se podrá relacionar con los hechos anteriores. Y por último, si vemos un gráfico de la subida de los cambios en la productividad, lo que produce el trabajador medio de una economía, pues vemos cómo se está también desacelerando, como que la productividad sube en estándares históricos muy lentamente, es como una productividad tortuga, no, con todos los cambios tecnológicos que tenemos alrededor, la productividad no parece que esté destacando. Hablamos también desde los años 80. Muy bien, pues estos son los hechos de los que hay que dar cuenta y encontrar una teoría que los explique. Vamos a ir por pasos. Lo primero es distinguir distintas tecnologías. Cuando hablamos de la tecnología, pues la tecnología es los conocimientos que tiene una sociedad sobre cómo hacer algo, sobre cómo producir algo. Pero no todas las tecnologías son iguales, hay diferentes tipos de tecnología y diferentes sendas que puede tomar la tecnología. Entonces, al menos se distinguen dos grupos, unas tecnologías que el economista Acemoglu, que es el que más ha estudiado estos temas, le llama tecnologías brillantes o de prosperidad compartida. ¿Sí? Son tecnologías que crean una subida en la productividad, y a su vez esa subida en la productividad y la riqueza pues se reparte entre capital y trabajo, y entre los distintos trabajadores según su nivel de cualificación. Economías brillantes o economías de prosperidad compartida. En cambio, otro tipo de tecnologías que son tecnologías más malas, para que quede claro, más malas, Acemoglu las llama so-so. La traducción sería pues poca cosa, tecnologías poca cosa, es decir, que están dando poco en productividad, pero en cambio sí que tienen implicaciones muy importantes en el aumento de la desigualdad. Es decir, que las tecnologías las vamos a medir por cómo afectan a la desigualdad, por cómo afectan a la productividad y al nivel de riqueza de las economías, y por cómo y por lo tanto y a la demanda de empleo. Y la tercera, pues a la demanda de empleo, si crean mucho nuevo empleo o no crean mucho nuevo empleo. Entonces, con estos tres parámetros podemos distinguir en los dos extremos esas dos tecnologías. La primera tecnología es brillante, que es tecnología que hace que los trabajadores y capital sean mejores, y en cambio estas tecnologías so-so pues que quedan poco. Quedan poco en productividad, en cambio mucho en desigualdad. El siguiente paso es, vale, necesitamos un marco para estudiar estas tecnologías, y entonces vamos a concebir la producción. La producción se puede concebir como una suma de tareas, y ese concepto es muy básico, el concepto de tareas. Es decir, para producir un automóvil o un jersey o una clase universitaria, al final es una suma de tareas. Algunas tareas son más sencillas, más rutinarias, otras tareas son más creativas y más abstractas. Pero es una suma de tareas, y todas son necesarias y todas son complementarias. No puedes prescindir de ninguna de ellas. Entonces, desde este punto de vista, se puede dar una nueva visión de lo que es el cambio tecnológico. Entonces, vamos a ver cómo, si vemos en este es como un espacio de todas las tareas que tienen una empresa en general, pues vemos que
si las tareas las vemos de 0 a n mayúscula, de 0 a i es un espacio donde las tareas las puede hacer las máquinas. Es decir, esas tareas se pueden automatizar. Una máquina puede hacer bien esa tarea. Pero a partir de L hasta N son tareas no automatizables, que hay que dárselas para hacer a los trabajadores. Y no se ha inventado ninguna tecnología que permita que esas tareas sean hechas por las máquinas. Entonces, en este marco podemos ver que el cambio tecnológico lo que sería es que esa I se va hacia la derecha, hacia una I'. Es decir, que lo que está ocurriendo, que cosas que antes hacían los trabajadores ahora pasan a poder hacerlo las máquinas gracias a ese cambio tecnológico que es muy específico y es una automatización. Es decir, que aquí el cambio tecnológico no es que a los trabajadores les das unas máquinas con las que pueden trabajar mucho mejor y refuerza su productividad, sino que el cambio tecnológico concreto de la automatización es que los trabajadores las máquinas pasan a hacer tareas que antes hacían los trabajadores. Y las hacen además a mejor coste, a un coste inferior que las harían los trabajadores. Entonces, el cambio tecnológico, la mejora que provoca un cambio tecnológico, se puede medir por ese triangulito que surge, que es al pasar a hacer las máquinas tareas que hacían los trabajadores, pues se ahorran ciertos costes, porque en el eje vertical estamos viendo el coste de producción y hay un ahorro en costes. Pero a su vez, cuando hay un cambio tecnológico ocurre otra cosa, y es que ese n se puede desplazar a la derecha, es decir, a n', porque surgen nuevas tareas. Entonces, aquí es una evidencia histórica que pues gran parte de las tareas que hace ahora un trabajador no existían en hace 50 u 80 años, incluso algo como dar una clase. Muchas de las tareas se dan clases de hace 2000 años, pero muchas de las tareas que hace un profesor pues no existían hace 50 años. Y así con otras muchas tareas. Es decir, que la economía, al final, los cambios tecnológicos se pueden ver como una especie de carrera entre las tareas que desaparecen para los trabajadores porque las hacen las máquinas, y nuevas tareas que aparecen para los trabajadores y en las que los trabajadores tienen una ventaja comparativa. Es decir, que esas nuevas tareas los trabajadores son mejores y de momento, en el estado actual de la tecnología, no las pueden hacer las máquinas. Este es el marco teórico general en el que Acemoglu pues estudia estos cambios tecnológicos. El siguiente paso sería ver, bueno, y en este contexto vamos a volver a ver qué ocurre con esos dos tipos de tecnología, que tienen implicaciones muy distintas, pero ya vistas las tecnologías en este marco de tareas, de este contexto de la producción como una suma de tareas. Entonces, ¿qué ocurre con esas tecnologías que hemos llamado brillantes? Pues esas tecnologías lo que consiguen es que esas son tecnologías que hacen a los trabajadores más productivos. Entonces, sube la productividad, pero a su vez esa productividad es compartida, porque no son tecnologías que lleven a una sustitución de los trabajadores. Por lo tanto, no disminuyen la desigualdad, sino que la aumentan, que es lo que habíamos visto hasta los años 80. En estas tecnologías también se crean muchas nuevas tareas, es decir, que sus implicaciones son positivas, pues se llaman brillantes. Mejora la productividad, no empeora la desigualdad, por lo menos, y se crean muchas tareas, es decir, hay mucha nueva demanda de trabajadores. En cambio, las otras tecnologías, esas tecnologías que han venido a llamar so-so o malas tecnologías, tienen implicaciones muy distintas. Por un lado, a nivel de productividad, las ganancias en productividad son pequeñas.
Estamos pensando en tecnologías que automatizan, por ejemplo, la compra de billetes en una estación de tren, o cuando uno tiene que hacerse su propia, en fin, en poner la maleta para el avión, y que todo eso ya sea automático y lo tenga que hacer uno mismo. Todas esas cosas, los robots en empresas manufactureras como de automóviles, o el software, los algoritmos en empresas tecnológicas. Estos los ejemplos de economía está so-so. Entonces, tienen pocas mejoras en la productividad. Vemos como cuando habíamos visto en ese espacio de tareas que la Y se iba a la derecha, surgía un triangulito que era una mejora de productividad. Se reduce el coste, pero se reduce el coste muy poco. No hay grandes mejoras en productividad. En cambio, las implicaciones en la desigualdad son muy grandes, porque lo que ocurre con estas tareas, que desplazan a trabajadores, no complementan al trabajador, no hace que los trabajadores vayan a trabajar mejor como eran las tecnologías brillantes, sino que aquí desplaza a los trabajadores, ¿no? Los deja fuera de la fuerza de trabajo. Pero no crea muchas nuevas tareas. Si lo vemos esto en el siguiente gráfico, vemos cómo antes de los años 80, lo que ocurría era que los cambios tecnológicos, incluidos cambios tecnológicos que suponían algún tipo de automatización en las industrias, pero desplazaba a trabajadores, pero a su vez se creaban nuevos trabajos. Y había una cierta compensación, y el nivel de los trabajadores, es decir, la demanda de trabajadores, se mantenía más o menos constante, y por eso en el reparto ese nacional entre trabajadores y empresas, pues eso era más o menos constante. Pero a partir de los años 80 y 87 vemos cómo el desplazamiento, es decir, los trabajadores que quedan fuera por esa nueva automatización, por esas economías so-so, es muy grande. Mucha gente es expulsada, pero la creación de nuevos empleos es muy pequeña, es raquítica, y entonces pues hay una caída de la demanda de trabajo. Incluso en esta senda que toman las economías en buscar nuevas tecnologías de este tipo, de automatización, de sustituir a los hombres, a las personas por las máquinas, puede llegarse a un punto de exceso de automatización. Es decir, exceso de automatización, si lo vemos en el gráfico, es que cuando se adaptan nuevas tecnologías que automatizan, que expulsan trabajadores para que lo hagan las máquinas, e incluso en algunos casos no se ahorran costes. Es decir, que sale más caro con un coste mayor con la máquina que con el trabajador. Por lo tanto, en este caso ya estamos en lo que se llama una doble coste, o sea, doble mal. Es malo porque aumenta la desigualdad, eso ya ocurría, pero es que en este caso ni siquiera a cambio de un cierto aumento en la productividad, es decir, que las cosas sean más baratas y por lo menos la gente aproveche esa reducción del coste, y esa reducción del coste pues tenga sus consecuencias positivas, que todo el mundo ahorra dinero comprando esos bienes. Pues en algunos casos se da un exceso de automatización que ni siquiera se da ese beneficio en productividad. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿y por qué esto es así? Es decir, ¿qué tendencias, qué fuerzas están llevando a las economías a adaptar este exceso de automatización y estas tecnologías so-so? Entonces, aquí podemos ver tres grandes razones, tres grandes explicaciones. Una tiene que ver con la fuerte competencia, primero de Japón y luego de China, que hace que las economías avanzadas pues tengan que reducir costes y apretar en costes, y uno de los grandes costes que tienen las empresas son los trabajadores, y por ahí aprietan costes para reducir el número de trabajadores y hacer las cosas con máquinas y hacerlas mejor y poder competir con otros países. La segunda tiene que ver con la política económica y la estructura de impuestos y subvenciones. Es decir, que una estructura de impuestos normal
de una economía avanzada favorece a que las empresas sustituyan trabajo por capital. Es decir, los impuestos que tienen que pagar por un trabajador en términos medios son mayores que los impuestos que tienen que pagar por los beneficios que obtienen por sustituir esos trabajadores por máquinas. Incluso en algunas economías y periodos esa compra de máquinas, esa automatización, pues tiene algún tipo de subvención que aún hace más favorable. Es decir, que hay incentivos ahí que empujan a las empresas a automatizarse y a expulsar trabajadores. Y luego hay una tercera razón que tiene que ver pues ya con una visión de lo que es la tecnología, que una especie de visión ideológica sobre qué es la tecnología, que parte pues de Silicon Valley, donde son las grandes tecnológicas. Hablamos de los Facebook, de los Amazon, de los Google, pues de todas las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Pues hay como un prejuicio, hay como una visión que lleva a que lo bueno, a lo deseable, lo chulo, es sustituir a las personas por las máquinas. Eso es lo que se respira en Silicon Valley, lo que los estudiantes de computación y de ordenadores y de inteligencia artificial quieren conseguir. Entonces hay una visión que favorece, si todos los que investigan y si vemos el número de patentes, pues todas las patentes y las investigaciones y los programas de investigación tienen sobre todo que ver con sustituir a personas por máquinas y tecnología, y si uno lo consigue, pues parece que ese es el éxito, pero sin ver todas las posibles consecuencias sociales que estamos viendo sobre la productividad, la desigualdad y la nueva demanda de trabajadores. Otra pregunta que nos podemos hacer, bueno, pero esto ha sido siempre en la historia, que en la historia sabemos que desde la Revolución Industrial, pues en la agricultura hay cambios continuados en la agricultura y se automatiza la forma de cosechar, de recolectar, los tractores, y luego en la industria, con el textil, con los automóviles, pues todos son procesos de mecanización y de automatización, que esto no es nada nuevo. Y entonces, ¿qué hay de nuevo en los años 90 y luego 2000 aceleradamente que haga que estos cambios tecnológicos sean tan disruptivos y sean tan malos y no como los del pasado? Entonces, la gran diferencia es que cada cambio tecnológico es distinto. Entonces, en el pasado es cierto que en la agricultura y luego en la industria, en la revolución industrial, los textiles, los automóviles, la fabricación de ordenadores, en todo eso había procesos de automatización, pero se daba el caso que hemos visto que se desplazaba a trabajadores, las máquinas los sustituían, pero a la vez se creaban muchos nuevos trabajadores y más o menos eso se compensaba. Y entonces eso no hacía aumentar la desigualdad. Había una cierta prosperidad compartida. A veces tardaba tiempo, o sea, no se producía eso enseguida, a veces tardaba años, los 30, 40 años en que los trabajadores recibieran los beneficios de esas mejoras, y eso pues, se ha visto en distintos periodos de la historia. Pero llegaban esas mejoras. Las tecnologías actuales que tienen que ver con los algoritmos, con los robots, con la inteligencia artificial, lo que de momento se ve es que desplazan a muchos trabajadores, pero no crean trabajo en la cuantía suficiente para compensarlo. Y entre los trabajadores además crean grandes diferencias entre los trabajadores de baja cualificación y de alta cualificación, y por eso están teniendo estos efectos tan disruptivos. La siguiente pregunta es, bueno, si tiene estos efectos tan disruptivos, ¿qué se podría hacer, si se podían llevar a cabo políticas para mejorar la situación, para redirigir esas tecnologías? Entonces la posición de Acemoglu es que estas economías son
inadecuadas y sí, hay que redirigirlas. Porque están sometidas a esa visión que hemos dicho de Silicon Valley, que lo chulo y lo guay es hacer tecnologías que desplacen a trabajadores y no que complementen y hagan mejor a los trabajadores. Pone el ejemplo para visualizarlo de la educación. En la educación, todos los avances que se hacen con la inteligencia artificial, con en fin, el chat GPT, todo eso, pues no está llevando a grandes cambios en la educación, en el sentido que la educación podría ser, y no está siendo, pero podría ser una educación mucho más individualizada y mucho más centrada en cada persona. La educación hasta ahora ha sido pues que todo el mundo tiene que aprender lo mismo, en el mismo sitio, a la misma hora y a la misma velocidad. Entonces hay gente que resulta que por las cuestiones cerebrales se concentran mejor por la mañana y otros mejor por la tarde-noche, es cuando son más productivos, y hay gente que tiene un ritmo más lento y cuando llega un argumento matemático pues necesitaría mucho más tiempo, y otros pues son mucho más rápidos con los argumentos matemáticos pero más lentos con la abstracción histórica. El caso es que la clase era la misma para todos en el mismo momento y en el mismo sitio. Entonces esto justamente permitiría la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías mejorar mucho esto, pero por ahí nos está llevando toda la investigación, las apps, lo que se crea en educación. Simplemente pues sirve para copiar trabajos, para hacer cosas que te la haga la inteligencia artificial, pero no se ha cogido esa dirección. Luego, la tecnología no es algo caído del cielo, no es algo que como un río que lleva su curso, sino que socialmente hay una lección que se le puede cambiar en cierta medida su curso y llevarla por otro lugar, pero no se está haciendo, y esa es la crítica, en esta nueva ola de cambios tecnológicos relacionados con la automatización, con los robots y con los algoritmos de las grandes tecnológicas. Entonces la pregunta es que a lo mejor no se puede. Eso de redirigir la tecnología parece como un sueño inútil, porque pues, la tecnología llega y la gente la va utilizando de forma natural para sus cosas, y eso no se puede cambiar. Entonces aquí Acemoglu pone el ejemplo para ver que sí que se puede redirigir, que eso es que tiene algo de lección social, el ejemplo del cambio climático y de las tecnologías limpias. Entonces hace 40 años el precio de la tecnología renovable, solar y eólica, era como 10 veces más alto que la del petróleo y el gas natural. Entonces en esas condiciones pues era imposible, aunque ya se sabía que había un problema de calentamiento y de exceso de emisiones, pues no se podía solucionar el problema, porque no era tanto un problema de recursos naturales sino un problema de tecnología. Entonces, si vemos en este gráfico, las patentes eran para industrias sucias, de fósiles, del petróleo, del gas, del carbón. Ahí es donde se investigaba, donde se invertía y donde estaban las patentes para mejorar todo ese proceso de producción. Entonces no había forma de cambiar ese modelo. Solo ha sido cuando hace 30 años, o según los países, se han empezado a dar ayudas y subvenciones a la investigación en renovables, en solar y eólica, y algunos pequeños impuestos a la emisión de carbono, que el precio de la energía solar y eólica ha caído en picado. Ha caído tanto que es más bajo que el de los combustibles fósiles. O sea que el problema tecnológico se está resolviendo. Y una vez se ha hecho eso, pues ya se puede empezar el camino de la transición ecológica. Pero aquí lo importante en este punto es que eso se ha hecho porque ha habido subvenciones, ha habido ayudas y ha habido impuestos para penalizar lo que es malo aquí, que son las economías sucias y marrones, que contaminan. Con lo cual no estaba predeterminado el camino, porque si no hay lo que se llama una senda de dependencia, que es que las empresas tienden a hacer lo que hacían mejor en el pasado. Si en el pasado invertían, lo que saben hacer es invertir en coches con motores de combustión y
y en petróleo, pues en eso siguen invirtiendo. Si no coge el Estado y da un empujón con un inicio de ayudas y de subvenciones para que crezcan las patentes en solar y eólica y en coches eléctricos, pues entonces si no seguiríamos por ese mal camino. Así que es un ejemplo de las tecnologías limpias del cambio climático que sí que se puede en parte redirigir estos cambios tecnológicos. En el caso que estamos viendo, como sabemos que es lo bueno, y lo bueno son esas tecnologías brillantes que hagan que la tecnología esté complementando a los trabajadores y que los haga mejor y que estén al servicio de la educación o de otros servicios. Y sabemos que estas tecnologías hemos visto sus implicaciones negativas para el empleo, para la desigualdad, incluso que no tienen mejoras en productividad en muchos casos, pues sí que se puede redirigir dando ayudas, penalizando lo malo, como siempre, que serían estas economías y por impuestos, por subvenciones, y favoreciendo tecnologías que tengan más componente brillante de prosperidad compartida. Pues ya veremos en el futuro si con la inteligencia artificial, que es la nueva ola de innovación tecnológica, se consigue darle esa buena dirección social. En conclusión, si volvemos a ver los gráficos del principio, pues vemos que ahora han tomado mucho más sentido. El primer gráfico tenía que ver con el reparto que estaba cayendo para los trabajadores, pues ya sabemos por qué está cayendo desde los años 80, porque estas olas de nuevos cambios tecnológicos relacionados con la automatización pues lleva a la expulsión de muchos trabajadores y creación de pocos nuevos empleos. Así que la parte de los trabajadores pues está cayendo en el reparto de los ingresos nacionales. También nos permite ahora comprender mucho mejor ese aumento de la desigualdad. Esos trabajadores de poca cualificación pues son ahora menos necesarios, de baja y de media cualificación sobre todo son ahora menos necesarios, porque realizan tareas más rutinarias, entonces pues sus salarios están bajando. En cambio hay cierto número de trabajadores relacionados con los programadores y médicos que sí que se van a beneficiar de estas nuevas tecnologías y tienen un premio salarial y sus salarios se disparan. En las ocupaciones se entiende ahora mucho mejor. Hay trabajos, la de los muy baja cualificación, su demanda no está cayendo porque, por ejemplo, no se sabe ahora cómo sería automatizar, pues a limpiar la habitación de un hotel o hacer la cama de un hotel. Como eso no se puede automatizar, pues esos trabajos siguen teniendo una demanda. Pero en cambio los trabajadores que están en esa clase media, con esas habilidades medias que tenían que ver con las oficinas, con el personal de venta, con el personal de control de inventarios, todo eso es lo que los algoritmos y los robots pueden sustituir mejor, porque son tareas más rutinarias y más automatizables, y son los trabajos que más están sufriendo la caída. Si vemos el siguiente gráfico, que tenía que ver con las manufacturas y cómo esa caída de empleo se daba sobre todo en las manufacturas, pues entendemos mejor que es en las manufacturas donde ha habido mucha implantación de robots y de robótica que ha desplazado a trabajadores. Y podemos ver que en otro gráfico, que es en zonas donde ha habido mayor robotización, porque había mayor industria, donde más ha caído el empleo. Es decir, que hay una correlación entre ello. Y el gráfico de la caída de la productividad, pues de que la productividad esté creciendo tan lentamente, esa productividad tortuga que está entre estancada y un crecimiento muy lento en términos históricos, pues ahora comprendemos mejor esa hipótesis pesimista de dónde puede venir. Hay una explicación que viene de
del economista Robert Gordon, que dice que esa productividad tan lenta es porque los grandes inventos ya se han hecho, tenían que ver con la electricidad, con el motor de combustión, con inventos del pasado, con el agua en los hogares, pero los inventos actuales, Twitter y muchas apps, aportan muy poquito. Y eso se complementa con la hipótesis de Acemoglu, que es la que hemos visto en esta presentación, que tiene que ver con que estas tecnologías de la automatización pues aportan poca productividad, incluso cuando hay situaciones de exceso de automatización, lo que pueden hacer es incluso reducir la productividad. Y entonces pues eso vemos en las estadísticas que todos los inventos tecnológicos que son tan aparentes visualmente, luego no aparecen en las estadísticas porque no son tecnologías que mejoren la productividad. Y este es el último hecho que había que explicar, que era esa productividad tortuga. Y bueno, y esto ha sido todo en este tema tan importante sobre las implicaciones de diferentes tipos de tecnología en las economías.